Qué bendición tan grande poder estar llegando hoy hasta el hogar de cada uno de ustedes para compartir esta palabra que Dios nos va a hablar. Sé que Dios tiene algo especial para tu vida, así que prepara tu corazón. Y si estás con alguien a tu lado, dile: preparémonos, porque hoy Dios nos va a hablar. Amén. Y vamos a leer, estamos haciendo un estudio que le hemos llamado Cuando Jesús aparece. Hace 8 días lo iniciamos y hoy es la segunda parte del estudio. Y dice la Biblia, tomada de Lucas capítulo 24, versículo 13 hasta el versículo 35, dice la palabra de Dios: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra y te pedimos que hoy hables a nuestras vidas, Señor. Queremos caminar contigo. Queremos, Señor Jesús, tener esa experiencia de recibir tu presencia y que tú aparezcas en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestros hogares, Señor. Ven, Señor Jesús, a nuestra vida y toma tu lugar, el lugar que a ti te pertenece, Señor Jesús. Recibe de parte de nosotros toda la adoración, la alabanza, la honra y la gratitud, Señor. Tú eres lo más importante en nuestra vida, Señor. Nadie jamás podrá ocupar el lugar que solo a ti te pertenece en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros proyectos, Señor. Bienvenido a nuestra casa, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hace 8 días estuvimos compartiendo acerca justamente de la importancia que Dios le da al trabajo en equipo, porque dice que mejores son 2 que 1, porque reciben mejor paga de su salario. Y por eso aquí vemos en el camino desde Jerusalén hasta esa aldea llamada Emaús, que iban 2 discípulos del Señor. Nunca un discípulo del Señor está solo, siempre está acompañado. El Señor envió de 2 en 2 por todas las ciudades y aldeas para que anunciaran el evangelio. Luego lo envió los 12, luego envió 70 y luego, dice la Biblia, envió a toda la multitud. O sea, el Señor quiere que no trabajemos individualmente, sino en equipo. En equipo. Gloria a Dios, qué rico. Alguien decía que la delicia del trabajo en equipo es que siempre estamos acompañados. Qué jartera que es estar solo. Y si tú eres una de las personas que se ha acostumbrado a estar solo, yo te quiero decir lo que dice la palabra de Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Mejores son 2 que 1. Y hoy vamos a estar profundizando en el versículo número 16. Así que dice la palabra de Dios: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. Velados. Wow, qué tremendo que es esto. ¿Por qué? Porque justamente lo que dice en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué nosotros no descubrimos la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Por qué no sabemos que Jesús está con nosotros?
Y una de esas razones, mis amados, es porque no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces pensamos que Dios no quiere estar con nosotros. Entonces pensamos que Dios no nos acompaña. Pensamos que nos toca vivir una vida solos, cuando lo que dice la palabra de Dios es que por falta de conocimiento el pueblo perece. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, no es suficiente con lo que hoy conocemos. Siempre el Señor nos quiere llevar a algo más. La vida cristiana es una vida de continuo estudio, porque la Biblia dice que Dios es inescrutable su grandeza. Si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que estar conociéndolo todos los días de nuestra vida. Yo creo además que cuando lleguemos al cielo, por la eternidad, vamos a estar descubriendo la grandeza de Dios. O sea que la vida del cristiano debe ser una vida de continuo aprendizaje. Aunque hayas terminado la escuela bíblica, ahora tienes que iniciar la universidad. Y si terminaste la universidad, ahora tienes que hacer el otro curso de las barcas. Y tienes que aprender el modelo de los encuentros. Y tienes que aprender a hacer las barcas de liderazgo. Y luego tienes que aprender a pastorear una iglesia. Y luego tienes que aprender. Siempre el cristiano debe estar aprendiendo la palabra de Dios. Porque el pueblo de Dios, dice, fue destruido porque le faltó conocimiento. Luego dice allí: por cuanto desechaste el conocimiento. Y aquí es donde viene una actitud, una decisión personal de no estudiar. Cuando yo le pregunto a la iglesia: ¿cuántos han estudiado en escuela bíblica? La gran mayoría levanta la mano, pero no deja de haber unas personas que no han querido estudiar la palabra de Dios. Y lo que dice aquí el Señor es que por cuanto desechaste el conocimiento, yo me olvidaré de tus hijos. Por cuanto desechaste la ley de tu Dios. ¡Wow! Y dice el Señor que también por dejar de estudiar la palabra, el Señor también saca del ministerio. Yo te sacaré del ministerio, dice el Señor, si desechas el estudio de mi palabra. O sea, definitivamente un cristiano verdadero debe estar estudiando y debe encontrar deleite en estudiar la palabra de Dios. Me gusta tanto cuando voy a los cursos de escuela bíblica y encuentro personas de 60, 70 y 80 años y más estudiando el ABC de la vida cristiana. Y veo que nunca es tarde para conocer a Dios si tú estás dispuesto a estudiar la palabra de Dios, si tú estás dispuesto a recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando mi madre conoció al Señor, era una mujer mayor y conoció de la palabra de Dios. Ella nos decía, hablando acerca de esto: ¿por qué nadie me enseñó estas cosas? Pero nosotros debemos entender que el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. Amén. Entonces, amada iglesia, proponte en el corazón que a partir de ahora vas a entrar a estudiar de una manera sistemática las Sagradas Escrituras. Si no has ingresado a la escuela bíblica, que en el próximo cuatrimestre de la escuela bíblica ingreses a conocer quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, quién es el Padre, cómo se conforma la iglesia y de qué manera yo participo de la familia de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esta es una historia que sucedió hace algún tiempo. Cuenta la historia que había un indigente que estaba a
a la salida de una iglesia, en el andén, enfrente de una iglesia, y estaba allí llorando. Cuando de pronto se le aparece un hombre que lo vio llorando y movido a misericordia, vino y le dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te sucede? Y entonces él llegó y le dijo: pues yo estoy llorando porque estoy desilusionado, porque yo asistí a esa iglesia y a mí me sacaron de esa iglesia, porque yo no soy rico, porque no tengo la plata que tienen ellos, porque no les gusta verme en la iglesia, porque de pronto huelo mal y ellos decidieron sacarme de la iglesia, y eso no puede ser, porque esa es la iglesia de Dios, no puede ser. Y entonces el que le estaba preguntando le dijo, lo abrazó y le dijo: no te preocupes, yo soy Jesús, y a mí también hace rato me sacaron de esa iglesia. Y yo quiero hoy que revisemos, porque muchas personas tienen sus ojos velados, no han entendido cuál es la función de la iglesia, y muchas veces han pasado por una iglesia, pero no han entendido lo que sucede en ese lugar. No han entendido que esa es la familia de Dios, que allí en la iglesia estamos los hermanos, hijos del mismo papá, que es Dios, y que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. El Señor Jesucristo dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. O sea, ese es como el distintivo de los discípulos del Señor. Si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Entonces, mis amados, si por alguna razón como iglesia no hemos estado haciendo lo que debemos hacer, si ha habido rechazo hacia algunas personas por su condición, por sus finanzas, por su temperamento, por lo que sea, la Biblia dice que no debemos hacer acepción de personas. O sea, nosotros no podemos en la iglesia excluir a nadie, excepto que sea alguien que esté haciendo deliberadamente daño a la familia de Dios, a la iglesia, a los niños, a las mujeres o a los hombres. Pero de resto debemos perdonarnos, restaurarnos y saber que somos hermanos y que todos vamos a estar en el cielo juntos con el Señor por la eternidad. Quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 34 al versículo 40. Dice la palabra de Dios: entonces el rey dirá, está hablando cuando lleguemos al cielo. Escucha bien lo que Dios dice cuando lleguemos al cielo. Entonces el rey, está hablando de Jesús con mayúscula, dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Wow, qué tremendo, qué tremendo. Lo que el Señor nos está diciendo aquí en la palabra es que no podemos rechazar ni menospreciar a ninguno de los miembros
de la casa de Dios, de la familia de Dios. Y esto hoy el Señor lo quiere compartir porque hay algunas personas que hacen acepción de personas, que no saludan a algunos de los miembros de la iglesia, que no oran por la iglesia, que no están pendientes a las necesidades de la familia de la iglesia. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que cuando nosotros atendemos las necesidades de alguno de los miembros de nuestra iglesia que está pasando necesidad, que tiene frío y vamos y le ponemos una chaqueta, que tiene hambre y vamos y le ponemos un plato de comida o un mercado, que tiene sed y vamos y le damos algo de beber. Si la persona está en la cárcel y vamos y lo visitamos. Si la persona está en el hospital y vamos y oramos por él y estamos orando por su familia. Dice el Señor, si lo hiciste por uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Ahora, ¿por qué la Biblia dice o el Señor dice mis hermanos más pequeños? Porque los hermanos de Jesús somos los hijos de su mismo papá, que es papá Dios. Así que primeramente a los que hay que atender en sus necesidades es a los de la familia de la fe. Por eso nosotros debemos estar atentos a cada uno de los miembros de nuestra barca para saber si ellos están pasando necesidad. Debemos estar atentos en los ministerios a ver si alguno de los miembros del equipo están pasando necesidad, si no tienen que comer, si están pasando dificultades en su vivienda, en su familia. Y el Señor está diciendo que si nosotros atendemos la necesidad de uno de estos miembros de la iglesia que están pasando necesidad, es como si lo estuviéramos haciendo directamente a nuestro Señor Jesucristo. Así que mis amados, mucho cuidado. No vaya y sea Jesús el que se nos está presentando a través de ese hermano necesitado y nosotros le estamos cerrando la puerta. Mucho cuidado como hablas de las personas necesitadas de la iglesia. Claro que es normal que una persona se canse cuando alguien estira la mano y estira la mano y estira la mano y estira la mano y siempre la misma persona pidiendo, y eso puede llegar a cansar a una persona. Pero mucho cuidado con la actitud que tenemos hacia ellos, porque el Señor mismo puede ser el que se nos está presentando en esas circunstancias. Porque lo que le hagamos a uno de estos, los miembros de la iglesia más pequeños o necesitados, es como si se lo estuviéramos haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está tomando nota, porque sabes una cosa, Jesús sí está entre nosotros. Jesús sí camina con nosotros. Así que mucho cuidado cuando tú hablas con alguien, porque Jesús está escuchando. Mucho cuidado cuando tú miras a alguien, porque Jesús te está viendo. Mucho cuidado con tus caminos, porque Jesús está a tu lado todo el tiempo, de tal manera que tú no puedas decir que tú no lo hiciste, pues Jesús estaba contigo. Así que dile a la persona que tienes allá al lado, Jesús está con nosotros. Jesús está caminando con nosotros. Jesús nos está viendo a nosotros. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que los ojos de ellos estaban velados? Porque hay muchas cosas espirituales que Dios no nos permite verlas, sino que quiere que nosotros actuemos por fe. Jesús podría aparecerse a nosotros en este mismo momento y aparecerse físicamente como se le apareció a Tomás y a los demás y a los apóstoles y a Pedro y a María Magdalena. Podría aparecérsenos porque Él es omnipresente, en cualquier momento puede aparecer. Pero ¿sabes por qué Jesús no lo hace? Porque Él necesita que ejercitemos
nuestra fe. Que aprendamos a creer que si Él nos dijo que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Jesús en medio de nosotros. Así que, por favor, ten mucho cuidado cuando estás hablando con alguien, porque ten la certeza, Jesús te está escuchando. Jesús te está mirando. Versículo 17. Y les dijo, mire al Señor Jesús la pregunta que les hace a los 2 discípulos que van camino a Emaús. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? O sea, el Señor lo que está aquí es haciendo un llamado de atención. Y mira lo que sigue. ¿Y por qué estáis tristes? O sea que es un llamado de atención. Lo que el Señor está diciendo, ustedes están tristes. O sea, eso era indiscutible. ¿Y qué cosas son esas que hablan? ¿Y cómo es que abren su boca en medio de la tristeza para contaminarse mutuamente? Cuidado con nuestras conversaciones, mis amados. La Biblia dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice Primera de Corintios 15:33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, cuando una persona está en tristeza, ¿saben qué es lo que el Señor quiere? La Biblia dice, ¿está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero la Biblia no dice, ¿está alguno triste? Búsquese a alguien a quien contagiarle su tristeza. Tampoco dice la Biblia que debemos ir a buscar a alguien en quien desahogarnos de nuestra tristeza y de pronto envenenarlos con nuestro dolor. Lo que dice aquí la Biblia es que está alguno desanimado, haga oración. ¿Está alguno triste? Ore. Es decir, vaya y arrodíllese en su cuarto y allí en la intimidad donde Dios escucha la oración, cuéntele a Dios que está triste. Cuéntele al Padre que está cansado. Cuéntele al Padre que está desanimado. Pero cuando se encuentre con una persona y no tenga algo bueno que decir, mejor cierre la boca. Porque en medio de la tristeza se pueden lanzar palabras de maldición que pueden traer ataduras a la vida de la persona. No, eso Jesús se fue, se murió, no pudimos, no vamos a hacer nada. Yo me retiré de la barca se cerró. Y ahora que la iglesia no vamos los domingos a la iglesia, esto no es igual. Mi barca no volvió a ser igual. Yo ya no tengo ganas de volver a la iglesia. Y está otro hermanito escuchándolo. Y el otro hermanito estaba bien. Pero tan pronto escuchó al hermanito hablar con tristeza, entonces él se compungió y dijo: sí, lo que tú dices es verdad. Esto no volvió a ser igual. Las cosas no vuelven a funcionar así. Y yo no sé qué hacer. Yo mejor ni vuelvo a conectarme porque eso es muy harto. Eso ya no es igual. Y entonces, ¿sabe qué es lo que pasa cuando estamos tristes y abrimos la boca? Contagiamos, es peor que el virus. La tristeza y el desánimo es el mal que más daño hace sobre la tierra. Se mueren más personas en el año por suicidios
que por el coronavirus. O sea, hace más daño abrir la boca con tristeza y desanimar a otros que contagiar el virus del coronavirus. Qué peligroso que es hablar con tristeza. Quiero compartirles un estudio que hicieron un grupo de universidades de Colombia y de otras naciones de la tierra acerca del efecto que tiene la tristeza en el ser humano. La primera conclusión a la que llegaron haciendo ese estudio de la tristeza es que la tristeza genera un impacto negativo sobre el sistema inmunitario. O sea, una persona que se mantiene en tristeza, esa persona se le caen las defensas, pierde las defensas. Y la segunda conclusión a la que llegaron es que la tristeza aumenta potencialmente, o sea, a una potencia grande, el riesgo de sufrir alguna enfermedad. O sea, si tú quieres sufrir una enfermedad, deprímete y acepta un estado de tristeza continuo. Ahora, mis amados, a cualquier persona le puede dar tristeza por algo. Porque se le murió el hermano, porque se le murió el papá, porque tuvieron que entregar la casa, porque se cerró el negocio. Y eso es normal, que venga un ataque de tristeza, un momento de tristeza, pero no puede ser una condición en la que ahora nos quedamos. Que tocó cerrar la empresa. Qué tristeza, hombre. Tantos años que le hemos invertido a la empresa, tantos años que le hemos invertido a ese proyecto y ahora se nos fue todo, perdimos la empresa. Pues sí, qué tristeza. Pero lo que el Señor le dice a Josué es: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. O sea, no te quedes ahí tirado en el piso. Ya Moisés se murió. Eso ya es cuento pasado. Ya tuviste que cerrar la empresa. Ya, listo, ya. Vuelve y comienza nuevamente y demuéstrale a Dios, a tu familia y a todos los miembros de tu equipo que el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo, el cual te ha hecho más que vencedor en Cristo Jesús. Y vuelve y comienza. Porque si una persona pudo conquistar alguna vez, lo podrá conquistar 2 veces y 3 veces. Si alguien conquistó un monte, ahora va por uno más alto. Y siempre una derrota es un escalón para un gran éxito. No te quedes, no te sumas en la tristeza, no te amanguales con el espíritu inmundo de tristeza. No te arronches con ese demonio. Átalo, encadénalo y échalo fuera de tu vida. Dile: la tristeza no forma parte del propósito para los hijos de Dios. Así que te ato, espíritu inmundo de tristeza, de desánimo, te encadeno y te echo fuera de mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y aplico la sangre de Cristo sobre mi vida y no acepto más ni un minuto de tristeza en mi vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Haz como hacen los gatos cuando los están bañando, o los perros, que después de que están con el jabón y todos enjabonados, ellos ¿qué hacen? Se despelucan, hacen, y en ese movimiento botan todo. Y normalmente el que los está lavando lo juegan con el jabón, lo mojan. Pero así tienes que hacer tú: despelucarte como ese gato, como ese perro. Despelucarte en el nombre de Jesús de Nazaret y echar fuera toda tristeza. Y acuérdate, si la tristeza llega a tu corazón y te dice: déjame entrar, dile: no, no, no. Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Por eso los cristianos no estamos de acuerdo con el suicidio. Porque Cristo tiene una solución y es atar y encadenar
ese espíritu inmundo de tristeza y de depresión y echarlo fuera de tu vida. Cristo no quiere que estés en tristeza, en desaliento. La tristeza, llegó a la conclusión este equipo de universidades, aumenta la sensibilidad al frío. O sea, una persona que está en tristeza es más friolenta. O sea, se hiela más, le da más frío, tiene una tendencia a la muerte, que es lo que sucede con el frío. La tristeza, otra conclusión, afecta la hormona de cortisol. Escúcheme bien. Y esta hormona que es afectada por la tristeza es importante en el control de los niveles de azúcar en la sangre. O sea, la tristeza ataca la hormona de cortisol y puede generar diabetes en la persona o el inverso de la diabetes. También afecta esa hormona la presión sanguínea, o sea, activa o desactiva la fuerza de la sangre en el cuerpo. Y también afecta la calidad del sueño de la persona. Imagínense que es considerado la última conclusión a la que llegaron. Esto hace que la tristeza sea el estado psicológico más dañino para la salud del cuerpo humano. O sea, no hay nada a nivel psicológico que haga más daño en la vida de una persona que permitir que se le meta un espíritu inmundo de tristeza. ¡Guau! Mis amados, nosotros los cristianos debemos tener una capacidad de recuperación. El siervo de Dios, igual que Josué, no se puede quedar llorando toda la vida por la muerte de su líder. Moisés era el hombre grande, fue el hombre que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Fue el hombre a través del cual Dios trajo las plagas sobre Egipto. Fue el hombre que extendió su mano y Dios dividió el mar en dos. Fue el hombre que subió al monte Sinaí y recibió de la misma mano de Dios las tablas de la ley escritas por el puño y letra de nuestro Dios Todopoderoso. Fue el hombre que hizo que descendiera el maná del cielo. Dios lo usó también para que abriera la roca y saliera agua, para que lloviera carne, codornices del cielo. Fue el hombre que Dios usó para dirigir una nación de aproximadamente 3 millones de hijos de Dios en el desierto, en donde no había agua ni siquiera para ir al sanitario, no había sanitarios. Fue el hombre que trajo la ley de Dios, y ese hombre era el líder de Josué. Josué era el segundo al mando. Josué era el que estaba siempre al lado de Moisés. Fue el que vio todos los milagros que Dios hizo a través de la vida de Moisés. ¿Será que vino tristeza a su vida cuando murió su líder? Prácticamente su papá. ¿Será que eso genera tristeza? Claro que sí, mis amados. Pero ahí estaba Josué con tristeza cuando Dios le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, Josué. O sea, esto ya no tiene reversa. Moisés, no lo voy a resucitar. Moisés ya no va a estar más. Así que más vale que te levantes de esa
depresión, de esa tristeza, y pases este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y allí es donde Dios comienza a usar a Josué. Y la Biblia dice que Josué se levantó, inmediatamente escuchó la voz de Dios, no estuvo más triste y comenzó a obedecer y a ordenar a todo el pueblo para pasar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Un siervo de Dios nunca se queda sumido en la tristeza. Un siervo de Dios tiene capacidad de recuperación. Un siervo de Dios no mira para atrás, como dicen los paisas, porque atrás asustan. Un siervo de Dios tiene los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Un siervo de Dios no acepta el desánimo sobre su vida, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y acuérdate de algo que dice la palabra de Dios, que Dios debemos alabar y darle gracias a Dios por todas las cosas que nos suceden. Y en cada una de estas cosas Dios las usa para bien en nuestra vida. Seguramente Dios está permitiendo que pasemos por estas circunstancias. ¿Y sabes qué? Más vale que capitalicemos esa experiencia. Más vale que veamos a Dios en el desierto. Más vale que nos peguemos de la mano de Dios, porque tú y yo no tenemos derecho para mirar atrás. No, dice la Biblia que el que poniendo la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de los cielos. Pero Dios puso su mirada sobre ti, sobre tu familia, sobre tu casa, y es el momento de levantarte. Así que yo te invito a que levantes allí la mano derecha donde estás y le digas conmigo esta oración al Señor. Dile: Señor Jesús, en este momento acepto el reto que tú me estás poniendo, Señor, y me levanto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No acepto la tristeza, no acepto la depresión en mi vida, no acepto este estado depresivo en mi vida. Reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret todo espíritu inmundo de tristeza, reprendo todo espíritu de depresión y le ordeno que salga de mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y Señor, me comprometo contigo que a partir de hoy en adelante no estaré más triste, y tú puedes seguir contando conmigo, Señor, porque yo prepararé a tu pueblo para pasar ese Jordán a la tierra prometida. Y yo sé, Señor, que las cosas que vienen para tus hijos son mejores que las que hemos tenido hasta hoy, porque tú nos llevas de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y de victoria en victoria y de poder en poder, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso allí donde estás al Señor. Dile: gracias, Señor, porque tú eres el que me da la victoria, porque contigo soy más que vencedor. Voy a invitarte a que pongas tu mano derecha pegadita a tu corazón y dile conmigo: Señor Jesús, en este momento yo te abro la puerta de mi corazón y te invito para que entres en mi vida y para que seas el dueño y el Señor de mi vida y de mi casa. Te pido que me perdones y me limpies con tu sangre preciosa, Señor. Te prometo que a partir de hoy yo te seguiré y te serviré todos los días de mi vida. Por favor, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, porque yo quiero estar contigo por toda la eternidad, en el nombre poderoso
de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. Una vez más. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. Hoy, Señor, traemos todas nuestras cargas a los pies de la cruz del Calvario, porque tu palabra dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y declaramos que nos levantamos y pasamos el Jordán en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.